Son las 9 de la noche de un viernes. El teléfono está boca arriba sobre la cama. La pantalla no se enciende. No hay mensajes. No hay llamadas. No hay nada. Y lo más extraño no es el silencio. Abres Instagram casi sin pensarlo. Es un reflejo. Las historias aparecen una detrás de otra. Gente en bares, en cenas, en algún piso con luces cálidas y risas que no escuchas pero imaginas. Caras que conoces. Personas con las que alguna vez cruzaste palabras. Todos están en algún sitio. Tú estás aquí. En tu cuarto. Con el brillo de la pantalla iluminándote la cara. No es que no hayas tenido oportunidades. No es eso. Hubo épocas en que lo intentaste. Quedadas que organizaste y a las que fueron pocos. Grupos de WhatsApp que dejaste de mirar porque los mensajes eran para otros. Esa sensación de estar dentro de algo y al mismo tiempo completamente fuera. Como si hubiera una conversación paralela a la que nunca te invitaron. Siempre fuiste así. En el colegio tenías uno, a veces dos. A veces ninguno durante meses enteros. Los grupos se formaban de manera natural, como si hubiera una fuerza invisible que empujaba a la gente hacia ciertos lugares y hacia ciertas personas. Y tú siempre quedabas en el margen. No por crueldad de nadie. Simplemente porque no había sitio. O eso creías. Tenías 13 años la primera vez que lo sentiste con claridad. Era lunes por la mañana y todos hablaban de algo que había pasado el sábado. Una fiesta, una reunión, algo. Tú no sabías nada. Nadie te había avisado. Y cuando preguntaste, alguien dijo, es que pensábamos que tenías planes, con una sonrisa que no era cruel pero tampoco era amable. Y tú dijiste, sí, no importa, y te reíste un poco para que no se notara nada. Para que no se notara que algo acababa de romperse. Con los años aprendiste a gestionar esa sensación. Te dijiste que eras introvertido, que no necesitabas multitudes, que preferías la calidad a la cantidad. Todas esas frases que suenan razonables cuando las dices en voz alta. Cuando las piensas de noche, suenan distintas. Suenan a algo que repites para no tener que mirar debajo. Las personas con pocos amigos no son las más solitarias del mundo. Eso es lo que nadie dice. Son, muchas veces, las que aprendieron antes que los demás que acercarse demasiado tiene un coste. Que confiar tiene un precio. Que la conexión real, la que va más allá de los planes de fin de semana y los cumpleaños, exige exponerte. Y exponerte duele cuando ya sabes lo que pasa cuando lo haces. Hay una diferencia entre elegir la soledad y refugiarse en ella. Es una diferencia pequeña desde fuera. Desde dentro es un abismo. Porque la soledad elegida tiene una cierta dignidad, una cierta paz. El refugio no. El refugio es una estrategia. Es algo que construiste para no tener que volver a sentir lo que sentiste a los 13 años aquel lunes por la mañana cuando preguntaste por qué no te habían avisado y nadie supo qué contestarte. Dejas el teléfono boca abajo. El cuarto queda en silencio otra vez. Y piensas, no por primera vez, que quizás el problema no es que seas raro. Que quizás no es que seas difícil de querer. Que quizás hay algo más antiguo detrás de todo esto. Algo que ocurrió antes de que tuvieras palabras para describirlo. Y que lleva años dando forma a cada decisión que crees que estás tomando libremente. Hay cosas que no se aprenden en clase. Se aprenden en los pasillos, en los recreos, en las conversaciones que ocurren justo cuando entras a una habitación y de repente todos bajan la voz. Se aprenden en los silencios. Y una vez que las aprendes, no puedes desaprenderlas. Se quedan dentro como un reflejo. Como saber que el fuego quema sin necesitar tocarlo 2 veces. Tenías 15 años cuando le contaste algo a alguien en quien confiabas. No era un secreto enorme.
Era algo personal, algo tuyo, algo que no habías dicho en voz alta nunca antes. ¿Y esa persona lo contó? No con maldad, probablemente. Quizás sin pensar. Pero al día siguiente había 3 personas que sabían lo que tú habías dicho, y tú estabas en medio del pasillo con las manos frías, aunque hacía calor, sonriendo como si no pasara nada. Como si no te importara. Como si no fuera contigo. Y nadie supo que algo en ti había tomado una decisión silenciosa en ese momento. Una decisión que llevas cumpliendo desde entonces. La decisión era simple, no volver a hacer eso. No volver a abrirte de esa manera. No volver a darle a nadie algo que pudieran usar, aunque no lo usaran con intención. El problema con esa decisión es que tiene sentido. Tiene una lógica perfecta. Si no te expones, no te hacen daño. Si no confías, no te traicionan. Si mantienes la distancia justa, nadie puede acercarse lo suficiente como para romperte algo importante. Es una arquitectura de protección construida ladrillo a ladrillo durante años. Eso es lo más complicado. Funciona. Pero hay un coste que no calculas cuando tienes 15 años y tomas esa decisión en un pasillo. El coste es que la misma distancia que te protege de las personas que podrían fallarte también te aleja de las que no lo harían. No hay una distancia selectiva. No existe un mecanismo que deje pasar a los buenos y bloquee a los que van a hacerte daño. La barrera es la barrera. Y termina protegiéndote de todo, incluso de lo que no necesitabas que te protegiera. A los 20 años empezaste a llamarle independencia. Era una palabra mejor. Decías que no necesitabas depender de nadie, que eras autosuficiente, que las amistades profundas te parecían agotadoras. Y en parte era verdad. Porque cuando llevas años sin practicar la conexión real empieza a parecerte extraña. Como un idioma que una vez supiste hablar y que ahora reconoces, pero no encuentras las palabras. Y entonces evitas hablarlo porque el esfuerzo es demasiado visible y la torpeza demasiado expuesta. Hay un patrón que probablemente reconoces aunque nunca lo hayas nombrado. Alguien se acerca. Alguien muestra interés genuino, quiere quedar contigo, quiere conocerte más allá de lo superficial. Y algo en ti se activa. No es alegría, aunque debería serlo. Es algo parecido a la alerta. Una tensión pequeña en el pecho. Una voz que dice, esto va a salir mal. Esta persona va a decepcionarte. O peor, vas a decepcionarla tú. Y antes de que eso ocurra, antes de que llegue el momento en que algo se rompe, empiezas a alejarte, con excusas razonables. Hasta que la distancia vuelve a ser segura y la persona deja de intentarlo. No lo haces con crueldad. Lo haces con la misma lógica silenciosa de siempre. Es no llegar al final de algo que ya sabes cómo termina. El problema es que no sabes cómo termina. Lo que sabes es cómo terminó una vez, con 16 años, con 17, con 20. Pero llevas años aplicando esa conclusión a situaciones que todavía no han ocurrido. Llevas años protegiéndote de un daño que estás anticipando. Y en ese proceso estás tomando la decisión por los dos. Estás decidiendo que esa persona va a fallarte antes de darle la oportunidad de no hacerlo. Los investigadores que estudian el apego llevan décadas documentando esto. No como debilidad ni como defecto de carácter. Como una respuesta aprendida. El cerebro humano es extraordinariamente bueno en detectar patrones y en aplicarlos para evitar el dolor. Si de pequeño o de joven el acercamiento emocional estuvo seguido de decepción con suficiente frecuencia, el cerebro aprende la ecuación: cercanía equivale a riesgo. Y entonces hace lo que siempre hace cuando detecta riesgo. Crea distancia antes de que el daño llegue. El viernes por la noche, con el teléfono en silencio, no estás solo porque nadie quiera estar contigo. Estás solo porque en algún punto aprendiste que estar solo era más seguro que el otro escenario. Y esa lección fue tan eficaz, tan bien aprendida, que ya ni la recuerdas como una decisión. La recuerdas como una característica tuya,
como algo que simplemente eres. Y esa es quizás la parte más difícil de todo esto, no saber dónde termina la protección y dónde empieza la persona que podrías haber sido si aquella tarde en el pasillo las cosas hubieran ido de otra manera. Y si crees que esto solo le pasa a otros, el siguiente video habla de algo que probablemente también reconocerás. Suscríbete para no perderte lo que viene.